Este muro es ilegal, así lo dice la Corte Internacional de Justicia, pero Israel no ha dejado de construirlo desde 2002 y ahora se extiende más de 700 kilómetros y llega a medir hasta 8 metros. Lo que vimos es en una cárcel grande. La mayoría de estos kilómetros dividen u ocupan tierras palestinas. ¿Y para qué sirve esta barrera? Según las autoridades israelíes, para proteger a su población de ataques terroristas. Esto decía en 2016 el entonces primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. ¿Vamos a rodear todo Israel con vallas y obstáculos? La respuesta es sí. En el ambiente en el que vivimos debemos defendernos de los depredadores. Pero para muchos lo que realmente hace este muro es separar, empobrecer, intimidar y controlar a la población palestina. La primera vez que escuché que iban a hacer un muro en todo el país me pareció una locura. Él es Qassam Muaddi, periodista palestino-colombiano. Nos encontramos en Ramallah. Cambió el paisaje del país. Ya no solamente el paisaje visual, sino social. Nosotros tenemos que detenernos en los controles militares. Nosotros tenemos que aguantarnos al ejército israelí que entra a nuestras casas después de medianoche. Tenemos que pedir permiso al ejército para poder ir a Jerusalén. La construcción del muro arrancó durante el mandato de Ariel Sharon, en plena Segunda Intifada, un importante levantamiento palestino contra la ocupación israelí al inicio de los años 2000. Pero la idea de separar a los palestinos ya venía de lejos. Estas son las palabras del ex primer ministro Yitzhak Rabin en 1995. Queremos conseguir una separación entre ellos y nosotros. No queremos que la mayoría de los residentes del Estado de Israel estén sujetos al terrorismo. Desde el año 1967, los territorios palestinos viven bajo la ocupación militar más larga de la historia contemporánea. Aquí no hay un Estado palestino, no hay un ejército palestino. Hay un pueblo palestino y hay un poder colonial israelí. Hay un solo Estado israelí en toda la Palestina histórica con diferentes sistemas discriminatorios. Varias organizaciones de derechos humanos consideran que Israel es un régimen de apartheid u opresión sistémica de un grupo racial hacia otro. El muro es una de las razones. Ni siquiera respeta las fronteras internacionalmente reconocidas en 1949 o la llamada Línea Verde, sino que el 85% de su trazado pasa por encima de Cisjordania tragándose tierras palestinas. ¿Te gustaría ver otros temas relacionados en AJ Plus? Déjanos un comentario y si quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal. El muro divide comunidades, pueblos y a veces hasta familias. Es el caso de Omar Hajjasle, cuya casa quedó separada del resto de su pueblo en 2015. Vamos a conocerlo. Omar es residente de Al-Walaja, un pueblo entre Belén y Jerusalén ocupado, y vio cómo la construcción del muro partía sus tierras en dos. بتوجهوا الإسرائيليين إن هذا البيت راح يشكل مشكلة لحكومة الاحتلال ولنا إذا بنضل إحنا موجودين. إن هم ساوموا على إن حنرحل ونشرد ونخاف وندشر هذا البيت. Tras una batalla mediática ilegal de 7 años, Omar consiguió acceso a esta puerta, bajo monitoreo de las autoridades israelíes. إحنا حاربنا ودفعنا ضريبة دم على أن يكون هذا الممر ونحن نضل متواصلين مع أهلنا وإخوتنا وقرايبنا في الولجة. إحنا الحالة الوحيدة في فلسطين اللي معها بوابة ومعها هي متحكم في البوابة. Mientras que los palestinos van perdiendo más derechos y más tierras, también ven destinarse cada vez más recursos a comunidades, servicios e infraestructuras para israelíes judíos. En Cisjordania viven más de 475.000 colonos israelíes en 304 colonias ilegales ante el derecho internacional. Las autoridades israelíes han confiscado más de 200.000 hectáreas de tierra palestina en este territorio. Según Human Rights Watch, se aprueban 100 veces más permisos de demolición que de construcción de casas palestinas. Esta separación es un síntoma muy tangible de la desigualdad de derechos entre palestinos e israelíes judíos. Si eres uno de los 2,7 millones de palestinos de Cisjordania, necesitas un permiso incluso para ir a Jerusalén. Es posible que nunca lo consigas. Son las 4 de la mañana. Estamos en uno de los puntos de control principales construidos por Israel, para pasar de Cisjordania a la zona israelí. Miles de trabajadores palestinos hacen cola cada mañana en condiciones precarias para ir a trabajar. كل يوم نقعد ساعة ساعتين حوالي يعني بنتأخر عن أشغالنا أول إشي إنه إحنا بنمرقش فهي أكبر مشكلة قوية كثير على الحاج الثانوي انكسر. بدي أعيش عندي مسؤولية وعندي بنت وضعنا سيء جدا يعني. Hay unos 11 puntos de control como este, todos sobresaturados, con prácticas humillantes y faltos de infraestructura e instalaciones sanitarias.
Estoy en Belén, en Cisjordania ocupada. Como ves, algunos palestinos utilizan esta herramienta de opresión como una superficie para expresar su protesta a través del arte. Cuando Taqi Zapatín empezó a pintar en su infancia, cruzaba esta calle sin problema con su padre para llegar a Jerusalén. برسم على الجدار لانه هو المساحه اللي غير قانونيه اللي بتليق في الاعمال الغير قانونيه لانه فن الشارع هو فن غير قانوني ممنوع نقرب عليه. احنا هلا موجودين هون ممكن بيعرفوا انه احنا هنا سواح وبنطلع وهيك فما بدهم يبينوا صوره قبيحه لجيش الاحتلال. انا اخترت جورج فلويد صح هو من امريكا لكن هو كانه عايش هون لانه بيعاني من اللي بنعاني منه فهو ما بيستطيع التنفس ولا كان عارف يتنفس. هو فعلياً ما كان ناقصه اللي هو أكسجين هو بينقص هذيك البلاد وكل البلاد اللي هو العدالة. بعد يومين من موت جورج فلويد مات اللي هو الشهيد إياد الحلاق على باب الأصباط. Cuando le pregunto a Taqi si no le da miedo seguir dibujando, su respuesta no deja lugar a dudas. فإحنا مش لازم نخاف. أنت عايش في فلسطين فيش خوف. إذا أنت بتخاف ما تعيش في فلسطين. إحنا مش قادرين نتنفس بس عايشين ومش راح نموت. شكرا. أهلا بيكي الله يسعدك أهلا وسهلا بيكي إلى اللقاء. El razonamiento de Israel para imponer esta barrera es la seguridad, pero esto no convence ni al derecho internacional ni a quienes día tras día se ven despojados de sus derechos, sus tierras y su libertad.